Dios le bendiga. Abran su corazón y sus oídos. De aquí llegó mi lugar. Que puedan recibir algo hermoso en este lugar. Amén. El pastor. Dale palmas al Señor, porque toda la gloria es para Él, toda la alabanza es para Él, todo exaltamiento es para Jesús de Nazaret, porque por Él vivimos, por Él estamos de pie. Y sean bienvenidos una vez más todos a la casa del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Cuántos quieren bendición? Recíbala en esta tarde a través de la palabra del Señor, porque la palabra es bendición a nuestras vidas. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a nuestra hermana Lupe. Amén. Dale palmas al Señor, en la madre de nuestra hermana Marby. Amén. Y también a su otra hija. Que Dios bendiga su vida. No sé cómo se llama, pero ¿cómo se llama? Janelle. Dios bendiga a Janelle. Amén. Dale palmas al Señor. Cada uno de ustedes, hermanos, hermano Melvin, Dios te bendiga. Dios bendiga a Melvin. Amén. Aleluya. A cada uno de ustedes, a nuestra hermana María, la mamá de nuestra hermana Angie. Dios la bendiga. Palmas al Señor también. Y cada uno por ustedes, dese palmas a usted mismo. Amén. Cada uno de ustedes son bienvenidos. Parece que los niños sí van a pasar a las clases. La llave aquí está. En este momento les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a entrar al mensaje, al consejo de la palabra. ¿Y cuántos están necesitados de Dios? ¿Cuántos necesitan a Dios? ¿Cuántos quieren que Dios lo levante, lo restaure? Aleluya. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 3. Es un mensaje tremendo, un mensaje poderoso, donde vemos al final de toda la situación de la vida de este hombre. Una vida que vivió de bendición, pero también de un proceso muy difícil que pasó en la vida. ¿Y cuántos nosotros no pasamos por procesos? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por un proceso en este momento? Todo aquel que sirve a Cristo va a ser procesado. Y el que sirve a Cristo y es procesado, tiene que estar agarrado bien de Dios, para que usted se mantenga en la victoria de Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Y vamos a abrir la bendita palabra en el Job 3 y vamos a orar y luego entramos a la palabra y después pueden tomar asiento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote gracias, gloria y suprema alabanza, porque usted es el Rey de reyes, Señor de señores y Dios de los dioses, y no hay otro Dios fuera de usted en quien podemos glorificar y adorar, Señor, y postrarnos ante usted. Padre, en este momento hemos alabado su nombre. Pido el favor en este momento, porque vamos a escuchar su bendita palabra, donde usted, Señor, se glorifique en ella, poniendo ese carbón encendido en mis labios a través del Espíritu Santo, y usted hablando y tocando las vidas, ministrándolas, restaurando y rompiendo todo yugo y todo plan del enemigo que ha enviado a nuestras vidas. Que usted los levante y los dé nuevas fuerzas a través de este mensaje. Sane, restaure, Dios mío. Que nadie salga como ha venido sobre estas puertas, sino que salgan transformados, liberados, sanados, restaurados, renovados en su Espíritu Santo. Toda obra del diablo cancelamos en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo espíritu del diablo, lo mandamos fuera y lo mandamos a los lugares secos y no vuelvan más. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Libro de Job, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del 1 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba,
ni claridad sobre él resplandezca. Pueden tomar asiento. Estaré predicando bajo el tema: glorifica a Dios en todo tiempo. Glorifica a Dios en todo tiempo. Y a través de este pasaje podemos ver a este hombre que él glorificó a Dios aún en medio de su tribulación, en medio de su proceso. Y para poder introducir esta palabra, quiero traerte una pequeña introducción, aunque quizás y la mayoría creo que lo sabe, de esta escritura de Job, lo que sucedió con su vida. Este era un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía mucha rectitud delante de la presencia del Altísimo. Sabemos que en ese momento que estamos leyendo, ese momento de su vida que vino a él, era porque sabemos que cuando Satanás venía de rodear la tierra, dice, de examinarla, de verla, dice que allí se encontró con el Señor, con el Todopoderoso. ¿Con quién? Con el que hizo los cielos y la tierra. Y dice que Jehová le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Y ya le explica al Satanás: he venido de rodear la tierra. Pero aquí, hermanos, vemos algo muy importante, que en lo que el Señor planificó a través de la vida de Job, porque Dios sabe todas las cosas antemano. Y dice la escritura que le dice al diablo el Señor: mira, no has considerado a mi hijo Job, a mi siervo Job, que es un hombre recto, temeroso, que es perfecto ante mi presencia. Y vemos que Satanás luego viene a señalar, a criticar, a juzgar y tantas cosas. ¿Cuántos saben que así es Satanás? Nomás critica y juzga. Amén. Señala. Y dice que empezó a traerle y a decirle al Señor: mira, Job te alaba y te adora y está en tu camino porque lo tienes bien cercado, dentro de tanta bendición sobre su vida. Pero te digo una cosa, le dice Satanás a Dios, y Dios le dice: a ver, dime, a ver, suelta la palabra, quítale todo lo que él tiene, a ver si no vamos a ver si él se va a levantar en contra de ti, a ver si no él va a blasfemar contra ti. Y dice el Señor: oh sí. Y como Dios conoce el corazón del hombre y conoce el presente, el futuro y el pasado, Dios sabía lo que Job era. Era un recto hombre, siervo del Señor. Y dice que Satanás empezó, pues, le dijo: quítale todo lo que tiene, pues, pero no toque su vida, no toque su alma. Y dice que de allí empezó Satanás a sacudir la vida de Job. Empezó a quitarle las bendiciones que él tenía. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos, hermanos, que este Job, hermanos, era un hombre bendecido. Tenía mucho ganado, tenía ovejas, camellos. Dice la escritura que tenía 7 hijos, 3 hijas. Se suman a 10 hijos. ¿Y cuántos creen que los hijos son una bendición de Dios? ¿Cuántos aman a sus hijos? Aleluya. Entonces vemos que Job, dice así la escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? De todo mal. Aleluya. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y luego dice la escritura: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Aleluya. Qué bendición, hermanos. Y hermanos, cuando tú sirves a Dios y estás bendecido en esa área, qué hermoso, ¿no? Qué bonito se siente, ¿verdad? Dices: wow, sirvo a Dios y estoy bendecido. Pero ¿qué pasa, hermanos?
¿Qué pasa cuando empieza a suceder lo que le sucedió a Job? Aleluya, ahí viene algo muy importante donde quizás a muchos se va la mente. No pueden levantar su mano, no pueden adorar a Dios. ¿Qué le pasó a Job? Dice que toda esa bendición que él tenía se le fue robada. Se le murieron sus 7 hijos, se le murieron las 3 hijas. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió con Job, hermanos? ¿Qué reacción tuvo Job? Para darnos un ejemplo a ti y a mí. ¿Qué ejemplo dio Job a través del proceso que él estaba viviendo? ¿Qué ejemplo nos dio a nosotros? Y yo te quiero decir que este pasaje que acabé de leer, donde él maldijo el día que nació, hermanos, él estaba ya entrando en un proceso de depresión, de estrés. Estaba entrando en un proceso muy difícil en su vida, porque no era el dolor que vino a su vida de la pérdida de las bendiciones de lo material, sino lo más profundo, el dolor fue que también fueron muertos sus hijos. Eso le dolió más. Y dice la escritura, aleluya, que dice entonces Job se levantó y dice que después rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró al Señor. Aleluya, adoró al Señor. Esa fue la reacción de Job. No se levantó y empezó a ir a hincarse y a proclamar, a decirle y a quejarse con Dios: ¿por qué, Señor, me pasa esto? Sino primeramente la reacción fue adorar a Dios. Pero hermanos, con el tiempo, hermanos, yo te quiero decir una cosa. No lo dice la Biblia, pero quizás esto sucedió, que Satanás empezó a atacar la mente de este hombre. No que tú alabas a Dios. ¿Qué pasó? ¿Se te fue la alabanza? ¿Se te fue la adoración? Porque ya no tiene la bendición, hermanos. Yo te voy a decir una cosa. Él sí siguió adorando a Dios, aunque él estaba entrando en depresión. Él empezó a estresar su alma, pero él siguió adorando a Dios, porque al final de esta historia la victoria se vio, que Dios no lo dejó, porque él no bajó su alabanza al Señor. Él siguió adorando a Dios. Aunque él había un momento como ustedes que están pasando en este momento. Hay momentos que tú estás pasando un proceso difícil en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con tu pareja. Pero hermanos, tienes que ser como Job. Sigue adorando a Dios en tu proceso. Sigue alabando al Señor para que te mantengas de pie. Venga lo que venga, Dios no te va a soltar. Dios te va a ayudar y te va a dar nuevas fuerzas para que sigas en su camino. Dios nunca te va a soltar mientras tú no sueltes la adoración a Dios. En ese proceso que tú estás pasando, Dios te va a dar fuerzas, porque dijo el Señor: yo te ayudo, yo soy quien te sostengo con la diestra de mi justicia. Pero Satanás, no nomás aparte de lo que fue robado y quitado de su vida, Satanás quería que él se matara, porque después de la depresión ese es el siguiente paso que viene en la vida del hombre. Empieza a decirle: Satanás, mátate. Mira todo lo que te está pasando, mátate. Eso es lo que le dice al mundo. Mira el ejemplo del mundo, de aquellos ricos, tienen bendición grande, pero ellos cuando pasan por un proceso difícil, luego Satanás los mete en depresión, los encierra en una cueva, como fue encerrado Elías en una cueva. Aún Elías deseaba la muerte. Era otro hombre que entró en depresión por causa de una palabra que venía en contra de su vida para que lo mataran. No importa lo que tú estés pasando, si tú sigues adorando a Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar y Dios te va a dar la fuerza para que sigas peleando la buena batalla de la fe. Si a ti algo se te fue quitado, dale gracias a Dios, adora a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Y todo obra para bien en la vida de uno cuando uno adora y obedece a Dios. Y vemos que el mundo, que cuando es quitado las bendiciones o están metidos en un proceso difícil, lo siguiente que vemos en las noticias: se suicidió el estrella tal, se suicidió otro hombre, otra mujer, otro joven. Pero
eso pasa con ellos, porque ellos no tienen a Dios. Pero usted sí tiene a Dios, esa es la diferencia. Ustedes tienen el Todopoderoso, el que dice Pablo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estas son palabras fieles de Dios y promesas de Dios que Él dijo: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Aleluya. Y por eso, hermanos, dice que Él rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volverá ya. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, dice la escritura, ni atribuyó a Dios con despropósito, dice. Cuando dice que no atribuyó a Dios con despropósito, es que no hizo una obra, un acto malo. No pecó contra Dios. Eso significa un despropósito, que no hizo un acto, una obra de mal, de pecar. Porque hay muchos en estos tiempos, hermanos, que cuando están arriba en el Espíritu, caminando bajo la palabra de Dios, adoran, alaban. Pero cuando empiezan a descuidarse poquito de la presencia de Dios, que ya no empiezan a buscar a Dios, se debilita su vida espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Se empiezan a debilitar, y cuando el diablo sabe cuántos son los que se están debilitando, porque esa luz ya no brilla como brillaba antes en su vida, él sabe, y entonces él viene a atacarlos, empieza a tirarles dardos en la mente, hermanos. Entonces podemos ver que nosotros hemos visto, bueno, me ha tocado ver que a veces cuando ya se baja la unción del Señor, en vez de hacer el bien y postrarse a buscar la presencia de Dios para que Dios lo restaure, lo refuerce, empiezan a fallar, empiezan a pecar contra Dios por causa de su proceso. Empiezan a buscar las cosas del mundo, empiezan a hacer cosas que no deben de hacer. ¿Por qué? Por su proceso. Pero cuando una persona se mantiene bajo la adoración, en medio de su lucha, sus pruebas, hermanos, esa lámpara no estará apagada, estará llena de la presencia de Dios, para que siga exaltando el nombre de Cristo y jamás pecará contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da la fuerza, y cuando uno está sumergido en el poder de Dios, tú todo lo puedes en el Señor en tu vida. ¿Por qué? Porque tú pudiste examinar, experimentar lo que eras antes y lo que eres ahora en Cristo. Que cuando antes te venía el proceso, te metías en lo más profundo todavía. Cuando andabas en el mundo, hasta ponías canciones que herían el alma. Aleluya. Pero ahora no. La diferencia es que cuando uno está lleno de Dios, tú sigues confiando en Dios, tú sigues creyéndole a Dios. Tu fe se mantiene bien alta en el Señor cuando estás bien sumergido de Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a debilitarte? Hermano, esos golpes te van a tumbar. Te van a tumbar. Pero yo te voy a decir una cosa. Job estaba postrado, llorando de seguro. Y luego estaba empezando a querer entrar esa depresión en su vida. Pero yo te digo una cosa. A través del final de la historia vemos que él nunca bajó su alabanza. ¿Por qué? Porque sabemos lo que sucedió al final. Aleluya. Aquí vemos la reacción de Job con una integridad, escuchen bien, una integridad tan grande que tenía para con Dios, que siguió postrado dándole gloria a su nombre, porque escrito está en 1 Tesalonicenses 5:18. Escuchen bien, y esto es lo que a veces no podemos hacer nosotros. La mayoría de la iglesia no puede hacer esto cuando está pasando por un proceso. Y dice la escritura así, que tenemos que dar gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hay muchos que cuando ya empiezan a ser procesados, dejan de buscar a Dios, dejan de congregarse, dejan la palabra, dejan la oración, dejan el ayuno, dejan de hablar de Cristo. Hubo un varón que conocí, un joven varón. Recuerdo que de recién estaba bien encendido, pero de repente lo miré raro. Lo empecé a ver raro 2 días, 3 días.
Y dije, algo está pasando en su vida. Le llegó una prueba, una lucha. Y tú de repente me la acerco y le digo, brother, ¿qué te pasa? Ya no te veo igual. Ya no veo el gozo del Señor en tu rostro. Y dice, no sé qué me está pasando, pero ya ni siquiera quiero escuchar la alabanza de Dios. Imagínate, ya no quiero escuchar la alabanza de Dios. Hermanos, yo no sé si a usted le ha llegado eso a su vida, en sus procesos, que no quiere ni saber nada. Pero ¿sabe qué? Lo único que sí te digo y te recomiendo, no te olvides de Dios. Porque Él es el único que te puede levantar, el único que te puede ayudar. Él es el único que te puede dar una fuerza sobrenatural que el mundo no puede recibir. Solamente aquel que lo recibe como Señor y Salvador de su vida. Y por eso, hermanos, nosotros en todo tiempo tenemos que adorar a Dios. Y ese es el propósito de esta palabra, que tienes que estar preparado para darle gloria en medio de las luchas. ¿Sabes por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y Satanás lo único que quiere hacer es apagar el fuego en ti. Quiere que tú peques contra Dios, te alejes de la presencia de Dios, porque Él sabe que si tú te alejas, Él ya te tiene en las manos. Pero cuando tú estás apegado a Dios, Jehová estará contigo como varón gigante, varón de guerra, peleando por su iglesia, porque no es de Él, de nosotros la guerra, sino del Señor. Aleluya. Y por eso dice, da gracias en todo tiempo. A veces vemos, hermanos, me ha tocado ver, como pastor conoce sus ovejas, podemos ver a la iglesia, varios están ahí adorando, unos con luchas, ahí están. Pero yo te voy a decir una cosa, que cuando he visto una hermana bien gozosa, yo de repente veo, algo está pasando aquí. ¿Qué pasó? Ya no veo la alabanza en sus labios, ya no veo que levanta las manos al cielo. ¿Qué está pasando, hermano? El consejo del pastor a través de la palabra es que usted dé gracias al Señor, que usted le alabe, aunque lo que esté pasando en tu hogar, tú alaba al Señor, porque Dios tiene el control de tu situación que tú estás pasando. Aleluya. Dios nunca te va a soltar y nunca te va a dejar. Solamente sigue sirviendo al Señor, porque Él hará lo imposible posible para ti. A su nombre doy gloria. Pero ¿qué vemos? Aquí vemos algo más profundo, hermanos. Algo más profundo, en un dolor más profundo todavía de lo que le pasó. ¿Por qué digo esto? Porque vemos, hermanos, a través de las escrituras, que dice más adelante en el capítulo 2, más bien atrás. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermanos, imagínense, después de lo que él perdió, hermanos, de todo lo que él perdió, sus hijos, sus pertenencias, le vino todavía después esta enfermedad por parte de ¿quién? De Satanás. Satanás se la puso. Entonces, hermanos, ¿por qué pasó esto? Que vino esa enfermedad a él. Porque sabemos que dice la escritura que salió Satanás del Señor. Porque después de que él vio Satanás que le quitó todo, a Job, él siguió adorando a Dios. Entonces le dice, ¿sabe qué? Él te sigue adorando, aunque sí, ya vi que no pude pagar el fuego en ti, en él, para contigo. Pero ¿sabe qué? Ahora ya sé, tócale la carne, de su carne, a ver si no él va a blasfemar contra ti. Dice, pues hazlo. Pero acuérdate una cosa, no toques su alma, no toques su vida. Toca su cuerpo, pero no su alma. Y dice la escritura, que es donde acabamos de leer, que vino esa enfermedad a su vida. Hermanos, ahí es donde vino el doble dolor, porque decía en su mente, Señor, ¿por qué nací? ¿Por qué nací? Mira, ahora estoy con esta enfermedad. Perdí mis hijas, perdí mis hijos, y ahora estoy así con esto. Hermanos, lo que Job padeció no se compara con lo que usted está pasando. Ni a un cuarto le llegamos a Job. Porque si le llegáramos a este cuarto, hermano, no estuviéramos aquí nosotros. Estuviéramos en el mundo, quizás. Estuviéramos en el mundo por tanta situación difícil que Job pasó. Si la pasáramos nosotros, hermanos, llegáramos a vivir eso, quizás hasta blasfemaríamos contra Dios. Pero primero Dios, hermanos, vemos, hermanos, a través de esta escritura
que es donde entra el capítulo 3 de lo que les leí, que empezó a entrar en una depresión. Y Satanás, eso es lo que tú quieres, que usted entre en una depresión, que usted se desconcentre de la visión del Señor. Él quiere que usted empiece a soltar y tirar el ministerio que Dios le dio a su vida. Él quiere que usted empiece a soltar la bendición que le ha dado a su vida, a su hogar. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y darnos vida en abundancia. Y por eso, hermanos, cuando usted esté pasando por un proceso difícil en su vida, póstrese ante Dios y adórele y dele gracias, porque usted le puede decir: Señor, si yo estoy pasando por esto es porque tú lo has permitido, como lo permitiste con Job, y que al final de todo yo voy a ver mi bendición, yo voy a ver mi victoria, porque tú estás conmigo y yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Si tú lo crees y estás pasando por un proceso, no pares, avanza, sigue. No importa lo que pase a tu alrededor, tú sigue a aquel que da la vida y la fuerza, aleluya. Porque Él nunca te va a despreciar y nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar en una situación difícil tirado por el suelo. ¿Por qué te digo esto? Porque dice la Escritura. ¿Cuántos saben que dice la Escritura que es mejor que andemos dos y no uno solo? Porque miren lo que dice: mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno le levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Yo te voy a decir en este momento, quizás en este momento estés alrededor de tu familia, pero a veces no tienes el respaldo de tu familia. Escúchame bien, yo sé que Dios te va a tocar con esto. Tienes a tu esposo, tienes a tu esposa, tienes tus hijos, pero hay momentos donde tú te sientes sola, te sientes solo, no sientes el respaldo, la ayuda, la comunión de pareja, la comunión de familia. ¿Cuántos dicen amén? Y empiezas a sentirte así. Pero ¿sabes qué? Si tú eres un seguidor de Jesucristo, no estás solo, no estás sola. Tú tienes al Señor, que aunque no extiendan su mano para andar juntos caminando en la vida, alabando al Señor, Cristo sí te da la mano. Cristo sí te da la mano. Con errores, con defectos, pero Cristo te ama y nunca te va a dejar. Pero el diablo a eso vino, a querer destruir todo, a robar, como hizo con Job. Le robó y destruyó sus hijos. Pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero Dios siempre estaba con Job, porque él nunca se quejó contra Dios, solamente él se quejó con él mismo. Y dirían, pero dice la palabra de Dios que él era perfecto. Te voy a decir una cosa: cuando dice que él era perfecto en su camino con Dios, haciendo la voluntad de Dios. Era obediente a la palabra, con errores, pero obediente a la palabra. Porque somos carne, somos polvo y fallamos. Pero cuando tú tratas de hacer lo mejor, Dios te ve perfecto en sus caminos, te ve perfecto en tu vida. Y por eso dice la palabra que es mejor que estén con dos hermanos. En este momento debes de estar con Cristo más que nunca, porque Él es el único que te puede levantar cuando nadie extiende su mano. Y pasan como los sacerdotes y los levitas, y pasan sobre ti mirándote caído, juzgándote, criticando. Pero Dios no vino a criticarte ni a juzgarte, Él vino a ayudarte. Y por eso cuando tú estés pasando por algo, busca a Jesús, busca al Cristo de la gloria. Si te sientes mal, Él te puede quitar esa carga. Si te sientes con ansiedades, Pedro dijo: traiga las ansiedades a los pies de Cristo. Porque quizás él también pasó por un proceso difícil donde él supo comprender que era necesario postrarse ante Jesús y pedirle ayuda. Porque hubo un momento donde Pedro, dice la Escritura, que aún maldijo, echó maldiciones porque negó a Jesús. Y empezó a ser atormentado de seguro por Satanás. Mira, no quedó muy Pedrito, que hasta la vida dabas por el Señor y lo negaste 3 veces antes de que cantara el gallo.
Pero hermanos, después vimos la restauración de Cristo sobre Pedro. Y desde que el Señor lo restauró, Pedro empezó a ser un hombre fiel, un hombre que fue temeroso, un hombre que no temía al hombre, sino temía a Dios. Y dice la Escritura que aún pagó el precio a través de muerte por proclamar a Cristo. Tú no dejes de proclamar a Cristo. El día que tú calles y dejes de predicar al Señor, esa será tu derrota. Pero si tú sigues adorando y glorificando el nombre de Jesucristo, eso es una señal de victoria en tu vida. Y cuando tú estás con Cristo, hay bendición. Hay bendición terrenal y espiritual. ¿Por qué digo? Porque a través de la Escritura me dice que él estaba fortalecido en el espíritu, aunque hubo un momento donde se quejó con él mismo, maldijo el día que nació, pero al final fue bendecido porque no bajó su alabanza. Pero miremos qué sucedió con Job, estando en su estado, que estaba pasando en su vida, y miren qué aliento recibió. Miren, ¿por qué digo que qué aliento? Escucha bien. Mira qué aliento le dio un familiar de él. Dice esta palabra así: y yo no sé cuán grande sea tu prueba, amén, pero el consejo de Dios para con nosotros es que no dejes de adorarle, amén. Dice la Escritura, hermanos, dice las Escrituras, y más bien fue en el Job 2:9, y dice: entonces le dijo, ¿quién? Su mujer. ¿Quién? Su mujer. Le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, maldícelo. Pero ¿sabes qué? No nomás maldícelo. Después de maldecirlo, muérete. Muérete, le dijo su mujer. Mala mujer. Mala mujer. Que tenía un siervo de Dios a su lado, pero era mala mujer. Y se convirtió en mala porque nunca buscó a Dios. Porque nunca tenía una integridad con Dios como Job la tenía. Y de seguro su esposo le decía: busca a Dios para que te ayude. Siempre estás estresada, siempre andas enojada, aún te quejas cuando yo busco a Dios. Santo, alábale si puedes. Imagínate, esta mujer entró en ese proceso. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué ella se endureció su corazón? ¿Sabe por qué? Porque se le fue quitado sus hijos. Y por eso se le endureció su corazón. Y ya no quería nada de Dios. Por eso les dije hace rato que hay muchos que cuando ya el Satanás les pasa por un proceso, por falta de presencia de Dios, hay muchos que empiezan a pecar. ¿Se acuerdan que se los dije? Empiezan a pecar. Esta mujer, de seguro, antes de que dijera estas palabras y antes de que le viniera el proceso a su familia, quizás era una adoradora de Dios. Pero esta mujer, cuando se le fue quitado sus hijos, ¿sabes por qué ella entró en esa depresión? Quizás en esa acción de maldecir a Dios y aún decirle a su esposo que se muriera. Era porque ella, en vez de hacer lo que Job hizo, de postrarse ante la presencia de Dios y adorar por lo que se le fue quitado, ella endureció su corazón con Dios. Por eso dijo: maldice a Dios, me quitó a mis hijos el Señor. ¿Por qué permitió que se los llevara Satanás? ¿Por qué permitió que se nos fueran mis bendiciones que teníamos? Si ella hubiera reaccionado diferente, le hubiera dicho: Señor, tú diste, pero tú quitaste, sea bendito tu nombre. Dios le hubiera dado fuerza para que siguiera alabando al Señor. Pero ella hizo lo contrario. De seguro no lo dice, pero de seguro así lo hizo. Dejó de buscar a Dios por su proceso. Y por eso le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Que aun cuando tú estás pasando por un proceso, en vez de que tu pareja te ayude, todavía te quiere martillar y clavar en un madero. Te quiere crucificar. Hermanos, nosotros no estamos para crucificar a nadie. Ni el hombre puede crucificar a la mujer, ni la mujer al hombre. Si tú eres un siervo y sierva de Dios, tú vas a mostrar misericordia.
vas a mostrar amor, vas a mostrar unidad, porque eso es lo que es Cristo con el Padre, son uno. Aleluya. Pero nosotros, hermanos, cuando no tenemos a Dios, la carne se revela. ¿Y la carne qué es? Rebelde. Empieza a blasfemar, a criticar, y cuando ves a alguien tirado, hasta lo juzgamos. Por el pecado estás así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, ya voy a concluir con esto. Ya me quiero concluir con esto, unos 2 pasajes ya. Pero dice de segunda, Corintios 12:10, por lo cual, por a Cristo me gozo, dijo Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Soy fuerte, porque el poderoso de Israel, cuando me ve débil, Él se acerca a mí y te dice: no temas, no te turbes, porque yo estoy contigo. Yo soy quien te esfuerzo, dice el Señor. Pablo sabía lo que decía Isaías, y por eso él experimentó que aunque venía la prueba, la lucha, él tenía que adorar a Dios. Porque él experimentó en medio de la aflicción, en el día del calabozo, cuando fue metido él y Silas, ellos no se quejaron, ellos adoraron y cantaron al Señor. Oraron y cantaron salmos al Señor. Pero ¿cuántos de ustedes, cuando están pasando por algo, dejan de cantar? Se les va la alabanza. Y levanto mis manos. ¿Y qué dice? Aunque no tenga fuerzas. Una vez más, díselo, escucha. Levanto mis manos. ¿En qué tiempo, en qué momento? Aunque tenga 1000 problemas. Aleluya. Aunque tenga 1000 problemas, tienes que seguir levantando tus manos, porque de ahí sale tu victoria, de ahí sale la unción que desciende del cielo sobre tu vida en el Espíritu y te da nuevas fuerzas. Y cuando sales de aquí, sales con la paz de Cristo en el corazón, porque tú sales con la paz diciendo: Señor, todo está en tus manos, todo está en tus manos. Tú eres el que trata con el hombre y la mujer. Solamente te pido misericordia por los que están en contra de tu voluntad. Y dice, hermanos, concluyo con esto. Y dijo el Señor, después de todo lo que él pasó, miró que Job no bajó su alabanza, su adoración a Dios, porque Satanás quiere apagar tu adoración. Cuando dicen amén, porque él sabe que en la adoración hay algo poderoso, hay algo hermoso dentro de nuestro corazón que se siente cuando adoramos a Dios. Y como Satanás sabe eso, ¿sabe por qué? Porque él era un adorador. Él era un adorador, y él sabe que en la adoración a Dios se siente gloria, se siente fuego, donde no hay nada que te pueda tumbar y separar del amor de Dios. Y por eso Cristo dijo: es necesario que usted, iglesia, siga edificando sobre la roca. No edifiques en la arena, porque cuando venga la tormenta a tu casa, va a ser grande la ruina cuando caiga, porque no tendrá fundamento. Pero cuando viene la tormenta y tu casa está edificada en la roca que es Cristo, aleluya, será golpeada esa casa, pero no caerá. No caerá, porque el poderoso gigante está con ella, está con su iglesia. Y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Escuchen, le quitó la aflicción cuando él siguió adorando. Si tú adoras, esa aflicción se va a ir de ti. Ahora, en esta tarde se va a ir la aflicción de tu vida. Puede ser transformada, puede ser cambiada tu vida, si tú le entregas todo al Señor. Entrégale el dolor, la ira, el coraje, y vas a venir recibiendo paz. Y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. ¿Orado por quién? Por sus amigos. Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó doble la bendición sobre su vida cuando él oró por sus enemigos. Él tenía 3 amigos. Tenía 3 amigos, y los 3 amigos, por causa de lo que él estaba viviendo, le dice: tú estás así porque has pecado contra Dios. Imagínense, lo empezaron a criticar y a juzgar. Así tú también vas a ser criticado, juzgado,
que cuando estés pasando por un proceso y te ven como por el suelo, pero tu adoración sigue allí, pero estás en el suelo, pero adorando a Dios, te van a criticar y van a decir, pecaste contra Dios, estás así porque te lo mereces. Va a haber gente así, mala gente. Pero ¿sabe qué? Pero dice que Job no los maldijo. Él oró por ellos. Él oró por ellos. Y cuando tú oras por tu enemigo, hablas a tu enemigo por los que te persiguen, entonces la bendición vendrá sobre tu vida. Porque lo que ellos te desean a ti mal vendrá a ellos y bendición vendrá a ti. Y cuando te maldicen, dice que Dios te multiplica la bendición. Porque ya Dios tenía bendición sobre ti, pero como ellos te maldicen, Dios te da otra bendición más. Por eso, hermanos, Jesús le dijo, oren por los que los persiguen y amen a sus enemigos. Y Job, todavía no nacía Jesús, y miren, el Señor ya estaba enseñando a Job a ser agradecido con Dios y orar por sus enemigos. Y dice que después de que hubo orado por sus amigos, aumentó el doble. Escuchen bien, de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron, escuchen bien, así va a pasar contigo. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Yo te quiero decir una cosa, que es necesario que ores por tu prójimo. Ora por tu prójimo, por tu vecino, por tu vecina. Si me estás entendiendo de cuál vecino te estoy diciendo, cuál vecina, ora por él o por ella. Y te quiero decir con esto, que cuando tú haces eso y empieces a reprender toda obra del diablo por tu prójimo, por tu prójima, después van a comer alegremente en tu mesa contigo. ¿Y sabes qué? Como Job recibió un anillo de oro, tú vas a recibir una corona de oro en el cielo. ¡Aleluya! Por eso, adora al Señor y ponte de pie en este momento. Ponte de pie. Si tú tienes 1000 problemas, deja que Cristo te sane. Deja que Cristo quite la carga que cargas en este momento. Ese estrés, esa depresión que ha querido venir a tu vida, entrégala en esta tarde a los pies de Cristo. Porque Dios no quiere que te vayas como viniste, sino Él quiere que salgas transformado en el poder de su majestad.